Haya, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más a este fantástico canal de nuestra Sociedad Tolkien Española. Y en esta ocasión os traemos la segunda entrega de las charlas del Esmial Montaraz, Senderos Secretos. Hoy contamos con Pipin. Buenos días, Pipin, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Fantástica mañana de luz mortecina iluminando mi cara. Nada mejor que esto un sábado a las 12 de la mañana. Ay, No se me ocurre nada mejor. verdad, tú pareces un poco más vivo, yo ya te digo, estoy completamente blanco. No consigo, cuando estoy aquí, no consigo pillar una iluminación buena. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como no se me tiene que ver a mí, sino que se tiene que ver y escuchar a ti, no pasa nada. Porque hoy nos traes una charla que es la música de los Ainur, Ujú, una interpretación. exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué podemos esperar de esta charla? Cuéntanos. Mm, básicamente os voy a enseñar música, pura música. Y el resto Fantástico. lo dejo para la charla. Fantástico, perfecto. Bueno, pues como yo no tengo nada que decir aquí más, me quedo en las sombras vigilando el chat para que todo el mundo se porte bien. Así que Genial, el escenario es tuyo. muchas Hasta luego. gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Y lo primero, bienvenido y bienvenidos todos y gracias. Gracias por formar parte de esta charla, esto que os voy a contar, que ahora mismo os voy a dar mucha más información de qué va el asunto. Eh, antes de empezar con puramente música, quiero decir unas cuantas cosas antes de que se me olviden. Lo primero, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a Esmial Montaraz, que pues al final me ha dado la oportunidad de mostrar este pequeño proyecto que tengo yo aquí. Por supuesto, a todos los que os habéis conectado con curiosidad para ver de qué va el asunto. Y también, por supuesto, al Twitch de la Este. No sé si se dice el Twitch, nunca lo he usado, perdón. Pero por ayudarme con todo esto y, por supuesto, por ayudarme también en cómo funcionan los asuntos aquí, cómo poner las cosas. Bueno, he tenido mucha ayuda y lo quiero agradecer mucho. Después también, por si acaso y de antemano, quiero pediros perdón por si la lío un poco con la cuestión de poner las cosas, quitar las cosas, porque no soy muy diestra con las redes, la tecnología. Todo está en principio bien, ya me lo han explicado y creo que va a ir bien, pero por si acaso, yo ya he pedido perdón. Y, y también quiero decir que lo de las charlas no es lo mío. Yo no he dado charlas nunca y de hecho no llamaría a esto una charla. Yo lo que quiero es contaros lo que he hecho y entonces es más bien, em, sí, una conversación monólogo, porque no hablo con nadie, pero espero que estéis ahí conmigo, contándoos cositas, básicamente. No lo llamaría una charla, pero bueno. Dicho todo esto, querría meterme en el asunto de qué es lo que os voy a contar y qué es lo que os voy a mostrar. Os cuento un poquito el contexto de dónde viene todo esto. Fue como hace un año y medio, incluso más, ya fue hace un tiempo, que tuve una idea.
Y la idea en ese momento se me antojó fantástica, me pareció increíble. Luego también le dediqué tiempo de pensar y dije yo, quizás me he pasado, era demasiado. Entonces le bajé un poquito la intensidad a esta idea. Que bueno, la idea era musicalizar, que es lo mío, al final la música es lo mío, y era musicalizar todos los capítulos de lo que es mi libro favorito de Tolkien, el Silmarillion. Pero musicalizarlo de una forma concreta, era como darle una banda sonora a cada capítulo. Es como, estoy leyendo este capítulo, ¿qué es lo que sonaría mientras leo este capítulo? ¿Qué me evoca musicalmente? Ese era el plan. Lo que pasa es que me di cuenta que ese plan era muy a largo plazo, porque hace falta mucho tiempo y paciencia para hacer eso. Y yo no soy compositora, sí soy músico, pero no compositora. Entonces tampoco es que componer se me haga muy fácil. Entonces pensé en cómo podía empezar yo a abordar este pequeño proyecto. Y claro, pues iba a ir en orden. Pero es que además el libro mismo me lo puso muy fácil, porque empecé con el primer capítulo, pero el primer capítulo es muy especial en cuanto a la música. Y entonces ahí ya me metí a saco con él y pensé en musicalizar este primer capítulo, el Ainul Indale, que como me imagino que todos sabréis de qué va. Es la música de los Ainur y cómo con su música se crea, es la creación del mundo del profesor. Entonces, en vez de la idea original que tuve de ponerle una banda sonora, no, al capítulo directamente pensé en musicalizar lo que se describe en ese capítulo, porque es que en ese capítulo la descripción de la música es muy, muy, muy precisa. Es sorprendentemente precisa. Utiliza Tolkien unos conceptos, unos tecnicismos, unas palabras que son muy musicales. Normalmente los autores de libros que intentan hablar de cuestiones musicales suelen ser unas descripciones un poco más vagas, un poco más... Y la música era muy bonita o evocaba no sé qué y no sé cuántos, pero no suele ser concreto, ¿no? Tolkien utiliza palabras como unisonancia, armonía, utiliza palabras como que pueden describir bastante más precisamente lo que viene siendo la música. Que yo diría que esa es la influencia que tiene de su mujer, que tuvo de su mujer, que era pianista. Entonces supongo que esto ya son cosas que se me ocurren a mí. Supongo que ella le ayudaría o ella le comentaría todos estos temas o tecnicismos, llamémosle. Entonces, el trabajo de campo que hice fue bastante sencillo, porque realmente era coger el libro, coger el primer capítulo, que yo recuerde tiene solo 8 páginas, o sea, vamos, que no es mucho. Y lo que hice fue aislar todas las partes que hablaban de música. Que, claro, dentro del capítulo también habla de historia y de qué cosas pasan. Pero cuando hablaba de puramente cuestiones musicales, los aislé y los puse en orden, porque también es cierto que la música de los Ainur tiene un orden, pero en el libro hay veces, por ejemplo, que al final del capítulo comenta algo musical sobre la segunda música de los Ainur. Entonces, lo que hice fue ordenar, así que no está todo en orden del libro, y así es como yo conseguí una descripción de cómo podría ser esa música para el profesor. Entonces, se me ocurrió, vale, pues ya está, ya lo tengo y ahora es cuando me pongo realmente a trabajar en la música y empecé a darle un poquito de forma. Y diciendo esto, varios apuntes antes de empezaros a contar la música y a enseñárosla, por supuesto. Hay momentos en los que seguir la descripción era un poquito difícil, porque al final es literatura y hay muchas cosas que quizás no coinciden muy bien con hacer una música, no encajaba o para mí no tenía sentido, que bueno, que ya os digo, lo más importante es dejar claro que es una interpretación mía, es lo que yo eh, entiendo de lo que él me dice y lo que me ha venido a la cabeza leyendo estas descripciones. Entonces, lo más probable es que cuando vosotros leyerais por primera vez esto o lo seguís leyendo y, y veis lo que está escrito, igual la música que os viene a la cabeza no tiene nada que ver y lo que yo os voy a enseñar hoy igual es totalmente ajeno a lo que vosotros os imaginabais. Porque al final es música y aunque las descripciones son bastante específicas, hay mil formas de darle forma, nunca mejor dicho. Entonces, quiero dejar claro que es mío, o sea, que es mi visión y que igual os sentís identificados, igual es algo totalmente raro para vosotros. Pero bueno, simplemente tenía este pequeño trabajito hecho que lo quisiera desarrollar más a futuro, pero bueno, por ahora tengo algo
que bueno, que estoy orgullosa. Y, y bueno, vengo aquí a contaros un poquito cómo he decidido esto, los parámetros que he seguido, las herramientas que he utilizado para hacer esto, y luego lo que voy a hacer es desmenuzaros parte por parte para que, para que luego cuando haya una escucha completa ya más o menos sepáis todo lo que está pasando. Lo que voy a hacer es relacionar el texto con lo que he compuesto y poneros trocitos pequeñitos y así vais poco a poco viendo de qué va la cosa. Entonces, aquí tengo un pequeño PowerPoint que organicé para esto y contaros unas cosillas. Entonces, lo primero, os recomiendo muchísimo que uséis auriculares. Para escuchar música, pues bueno, con un ordenador es mejor con auriculares. Entonces, os voy comentando un poquito. Este es mi índice, lo que voy a seguir. Y primero os quiero decir un par de apuntes, no, esto no va a ser una charla chapa sobre música, nada que ver, pero un par de apuntes para que podáis ver la base de de la creación de esta pieza, de dónde sale, ¿vale? En cuestiones musicales. Y luego voy a ir poco a poco relacionando el texto con la música de esa parte. Y luego ya al final os voy a dejar escucharlo entero para que ya tenga más sentido todo, porque escuchándolo cacho por cacho es un poquito raro, es como pequeñas partes de una frase en vez de una frase completa. Y luego ya la escucha completa y luego ya si tenéis preguntas, eh, las responderé, aunque no sé muy bien porque como es una visión propia tampoco, no sé. Sí. Dicho esto, em, me, me empiezo con un poquito de teoría musical para que luego os pueda explicar cuáles son las herramientas que yo he utilizado. Al final, la base de una pieza musical es una escala. Hay que decir en cuál escala se escribe una pieza y esa escala es lo que le va a dar color. Aquí os he escrito un poquito lo que es un conjunto de notas organizadas con distancias y en torno a una nota central, que es la tónica. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de la escala de do, sin más. Depende de qué escala se utiliza para una pieza, tienen diferentes colores al final, ¿no? Entonces, luego os voy a explicar qué escala he utilizado yo en esta pieza. Y luego también un pequeño apunte de lo que serían los acordes, que son conjuntos de dos o más notas tocadas al mismo tiempo. Y dependiendo de la distancia, es igual que en una escala, dependiendo de la distancia entre las notas que hay, son diferentes tipos de acordes. Y cada acorde, por supuesto, tiene un color diferente. Entonces, depende de lo que quieras transmitir, un acorde u otro, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos concepto escala y concepto acorde. Entonces, ¿qué es lo que yo he utilizado? Espero que podáis ver bien esto. ¿Qué es lo que yo he utilizado como base y para la creación de esta pieza musical? Primero, cuál escala he elegido y después cómo he utilizado el recurso de los acordes. Entonces, la escala que he elegido es la escala de do, para empezar. Eso significa que la nota central es do y es la tónica, la más importante. A ver, la escala de do siempre suele asociarse a la escala más sencilla, porque la de do, por ejemplo, la de do mayor, que es la que todo el mundo aprende, no tiene ninguna alteración. Eso significa no hay sostenidos, no hay bemoles, es simple, es muy simple. Entonces, para mí, había que elegir la escala de do, porque al final este capítulo, la música de los Ainur, nos evoca el principio de los tiempos, es primitivo total, es el principio de todo. Entonces se me ocurrió que tenía buena relación con poner la escala de do, por ejemplo. Pero claro, no me iba a meter yo en la escala de do mayor, porque tampoco nos vamos a poner tan simplones, ¿no? Entonces decidí usar la escala de do mixolidio. ¿Y de dónde sale la palabra do mixolidio? La escala de do mixolidio sería todas las notas naturales menos la nota anterior a do, que sería el si. Ahí tendríamos un bemol. Ahí la distancia sería más... Ahí se me han movido los tonos, pero bueno, ni caso, ya os lo digo yo. Del si bemol al do, en vez de un medio tono como habría de natural, hay un tono. Entonces ya no es la escala de do mayor. Claro, la pregunta es ¿por qué la escala de do mixolidio? Bueno, aquí le di unas cuantas vueltas y la cuestión era que al final la música clásica es tonal y la tonalidad se basa en la relación que hay entre la penúltima y la tónica. Y en esa relación tiene que haber medio tono. Eso es lo que hace que la música sea tonal, la música clásica. Claro, yo no quería que esto sonase a música clásica, música de 1750. Claro, si yo le quito esa relación,
se pierde la tonalidad y vamos a una escala modal. ¿Y las escalas modales cuáles son? Las escalas modales o la música modal, que es la que deriva de las escalas modales, es la anterior, es la que se utilizaba en la Edad Media, en el Renacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que la música modal, una escala modal, hace que suene más antiguo, suena más viejo, ¿no? Y yo no quería que sonase clásico, quería que sonase un poco más antiguo. Ahora, se utiliza mogollón ahora también la música modal y muchísimo en películas, en bandas sonoras. Música popular también ya se utiliza mogollón de música modal. Pero bueno, simplemente no quería que fuese tonal, porque le perdería un poquito la gracia al asunto. Y luego le puse una modificación. Le he puesto do mixolidio con la cuarta aumentada. La cuarta aumentada sería ese sostenido, ese símbolo que tenéis ahí en la cuarta nota. Eso hace que esa distancia sea un poquito más grande. Entonces, cambié el fa, esa nota, por el fa sostenido. No sé, hay muchísimas escalas y existen y probablemente esta también tenga nombre, no lo sé. Pero bueno, yo le llamo do mixolidio con la cuarta aumentada. ¿Por qué? Al final quería que dentro de esa escala hubiese un signo, una señal de la llama imperecedera. Que bueno, como me imagino que sabéis, es lo que tiene Eru y lo que da vida. Entonces, como la escala de Do representa básicamente a Eru y al principio de los tiempos, porque tiene también el si bemol, quería también meter una nota que de vez en cuando es sostenido. Entonces le da otro color y cada vez que sale esa nota es la llama imperecedera. Era algo que quería yo meterle para luego relacionarlo con el acorde de Melkor. Melkor tiene su propio acorde. Es como casi casi si fuese su leitmotiv, su tema, ¿no? Pero es un acorde. Ahora, ¿qué acorde he elegido yo para Melkor? He elegido un acorde de Do, eso significa que empieza en Do también, y claro, quiero hacer una relación directa entre Eru y Morgoth, que al final, Melkor, que al final hay una relación directa. Entonces, los dos empiezan por la misma nota, así que la base es la misma, pero Melkor se va por otro lado. Es decir, se corrompe, se va por otro lado y en vez de usar las mismas notas, utiliza el do disminuido con séptima. La séptima significa que en vez de tres notas hay una cuarta, ¿vale? Entonces, ¿por qué do disminuido? El disminuido es un acorde que suena muy disonante, suena muy estridente y Tolkien todo el rato está hablando en la música de los Ainur de lo estridente y lo disonante y discordante que es Melkor. Entonces quería utilizar un acorde de disminuido. Pero, como podéis leer aquí, pone do disminuido con enarmonías. Las enarmonías son, bueno, una enarmonía significa un mismo sonido, pero dos nombres diferentes. Entonces, el sonido, el resultado es el mismo, pero el nombre de la nota es diferente. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos do, mi bemol, sol bemol. El sol bemol lo he usado con enarmonía. La enarmonía, la nota enarmónica de sol bemol es fa sostenido, que una vez más está también en la escala, que es la llama imperecedera. Bueno, quería, no sé, dar a entender un poco que Melkor también está buscando eso de crear vida y todo eso, ¿no? Aunque pues no es Eru, pero está directamente relacionado. Entonces quería hacerlo así, básicamente. Sin más, aquí hay como mucho pensar para luego simplemente hacer un acorde. Pero bueno, entonces, dicho esto, me meto ya directamente en la música. Ya ahora os voy a enseñar un montón de música. Lo que he hecho es relacionar el texto y en negrita he marcado lo que es musical, ¿no? Entonces, os leo para que veáis luego la relación que tiene con lo que he escrito. Entonces dice, en el principio estaba Eru, el único, que Narda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Y ahora, lo importante. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. ¿Vale? Esto es lo que sale al principio. La segunda parte, la parte de abajo que os he puesto ahí, eso sale mucho más tarde, pero tiene que ver con el principio. Entonces, ¿cómo he pasado esto o he transformado esto en musical, ¿no? Pues he cogido
al principio, por mucho tiempo, cada uno cantó solo o junto con unos pocos. Eran lentos en comprender el canto de sus hermanos. He hecho un pequeño guiño a la pieza de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que si no sabéis ese nombre, seguramente que os sabéis 2001, Odisea en el espacio. Es el principio, es esa pieza. Entonces, he hecho un pequeño guiño a eso, empezando con el acorde, y las voces entran de uno en uno poco a poco, porque cantó solo junto con unos pocos y eran lentos en comprender el canto de sus hermanos, pero poco a poco crecían en insonancia y armonía, ¿vale? Entonces entran poco a poco las notas y poco a poco va cogiendo sentido el acorde. Es largo, es lento, porque es una forma de enseñar cómo ellos están intentando encontrarse a sí mismos para luego poder empezar a crear una música. Y luego dice, Ulmo volvió sus pensamientos al agua. Sobre los aires y vientos, quien más había reflexionado era Mangue. Y en cuanto a la tierra, estaba Aule. Entonces, aquí os explico cómo va la música. Bien, la primera nota es un do, la primera nota de la escala, y es el que representa a Eru. Entonces, el do es Eru hablándoles, diciéndoles, os propongo unos temas, y empiezan a hacer la música. Entonces, la segunda nota que entra, veis aquí, con los oboes, sería un sol. Y el sol es una representación de los Valar Mangue, y Bar, al final Mangue en los cielos, Barda las estrellas, es su representación, es la nota más aguda que tiene el acorde. Y luego entra la tercera nota del acorde, el mi, que es ulmo. ¿Y por qué es el mi ulmo? Ulmo es el agua, entonces representa las olas en esta parte y es la única nota que va a estar cambiante, que va a estar moviéndose mientras los otros mantienen el acorde. Y Ulmo va a estar, sí, va a estar, primero va a encontrar un acorde y luego va a estar cambiando hasta que encuentre el acorde otra vez. Entonces es un poquito, un minuto así de búsqueda del acorde de Do, que es lo que representa Airu. Y luego tenemos el do de abajo, que es Yavanna, es la tierra, las cosas que crecen y tal, y el do muy grave, que está en la tuba, aquí, como podéis ver, representa a Aule. Aule como guiño abajo tierra, ¿no? Los enanos y todo esto. Entonces, lo que ahora quiero hacer es mostraros esta primera parte con ese pequeño guiño a 2001, Odisea en el espacio, que es un poquito también la creación, y luego os sigo contando parte por parte. Bueno, aquí sería la introducción de esta música. No sé si habéis visto la relación un poquito con también el principio de Así habló Zaratustra. Y bueno, también intentar recordaros que la única nota que va cambiando es ulmo, que al final representa las olas, ¿no? Y el resto se mantiene en el acorde. Y la última nota que queda otra vez es el do, que es Eru, básicamente. Entonces, Eru habla al principio, propone la música.
empiezan a buscarse y al final se queda Eru solo y dice, bueno, de esta música, de estas ideas, tal, quiero que hagáis una música. Vale. Seguimos con la siguiente parte. Dice, los Ainur, como de arpas y laudes, pífanos y trompetas, violas y órganos, como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música. Y esto ya sería la introducción del tema. El tema principal luego va a estar saliendo todo el rato, porque al final un tema lo tienes que machacar mucho para que quede también en la cabeza de la persona que lo está escuchando. Entonces, esto sería los pífanos y trompetas para dar introducción al tema de Ilúvatar. Y sonaría tal que así. Uy, perdón. Vale. Por si acaso hago un pequeño inciso, si algo no se escucha bien o lo que sea, avisadme, ¿vale? Yo doy por hecho que se está escuchando todo. Entonces, esto sería la introducción al tema principal, ¿vale? Y ahora, entramos ya con el tema principal, aquí. El tema principal está en la escala de do mixolidio con la cuarta aumentada. Por ejemplo, veis aquí unos cuantos fa sostenidos. Esos hacen alusión a la llama imperecedera, ya lo diré. Entonces, el tema principal, aunque Eru diga que es muy poderoso, es un poquito simple la primera vez que sale, porque luego hay que desarrollar los temas. Entonces, el tema principal al principio es un poquito suavecito, también puede ser simple, hay dos voces y un poquito de armonía de fondo. Y, ay, me estáis diciendo que está habiendo problemas. Vale, a ver si la siguiente se escucha mejor. Vale, entonces el tema principal tiene un tema, valga la redundancia, y luego tiene un contratema, que lo hace el oboe. Entonces hay como dos temas, aunque el tema principal es el importante, y lo vais a escuchar eh, muchas veces después, porque el tema principal es el principal, entonces se va a ir repitiendo y desarrollándose. Entonces, la primera vez que sale es una forma muy sencilla. Os lo pongo aquí. A ver si esta vez algunos podéis escucharlo, porque algunos me comentáis que sí y otros que no. Que espero que podáis escucharlo bien. Vale, este sería el tema principal. Vale, vale. Espero que lo hayáis podido escuchar bien. Pero bueno, ese sería el tema principal que luego va a salir en numerosas ocasiones. Vale, ¿qué pasa después del tema principal? Después del tema principal he puesto un episodio, se llaman episodios, pero es una parte de la música, en el que se desarrolla la armonía y representa un poquito los Valar trabajando, ¿no? Trabajando en esa creación del mundo. Es música, pero es creación. Entonces, es pura armonía y es una armonía que está un poco alejada también de la escala principal. Entonces, es como un poquito una armonía de la búsqueda de qué están haciendo, qué no están haciendo. Y, y lo he intentado, no sé, componer, interpretar de esta manera. Os lo pongo aquí. Episodio armónico.
¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Vale. Em, vale. Entonces, este sería el episodio armónico de los Valar trabajando. Básicamente son ellos pico y pala, creando cositas. ¿Qué pasa? En este momento habla de Melkor, el, el autor habla de Melkor y cómo él se interpone en todo este problema. Entonces dice, hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos a los de sus hermanos. Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música e inmediatamente una discordancia se alzó en torno y muchos de los que estaban cerca se desalentaron y se les confundió el pensamiento y la música vaciló. ¿Cómo lo he interpretado yo? Están ellos trabajando y Melkor, pues bueno, se mete inmediatamente con una discordancia. Otra vez, un tecnicismo bastante interesante, ¿no? La discordancia es su acorde de do séptima disminuida y lo que voy a hacer es primero igual darle al pause y luego le doy al play y igual se escucha mejor. Como veis aquí, os he puesto la parte del acorde, tiene muchísimo fa sostenido, es la llama imperecedera, es un poquito Melkor en plan, yo también quiero crear, ¿no? Pero bueno, es bastante estridente y es bastante discordante y sobre todo lo importante es que corta la música de cuajo, de golpe. Entonces, vale, os lo pongo aquí. Este sería la primera intervención que hace el Valar. Y aquí tendríais los acordes. Importante también, he intentado que Melkor esté en otro compás. El compás de los Valar es el 4x4, el clásico, básico, súper claro para la cabeza, es sencillo, es cuadriculado, es 4x4. Y como podéis ver aquí, Melkor entra en un 3x4, que ya le quita un pulso al compás, y luego hace una pausa de 2x4. Entonces queda un poquito cojo, un poquito discordante, yo diría. Entonces, os lo pongo. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera intervención de Melkor, espero que lo hayáis escuchado. Y entonces dice, entonces Ilúvatar se puso de pie, y los Ainus vieron que sonreía, y levantó la mano izquierda y con un nuevo tema nació en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior. Cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Entonces, a ver, un momentito, que os estoy leyendo. Yo espero también que después todas estas cosas salgan los podáis escuchar en la completa, en la visualización completa. Y si no, también os puedo pasar más tarde el audio entero. Entonces, aquí empieza la segunda parte, la segunda música. A ver, yo creo que es porque es de repente mucho ruido y entonces lo capa en la aplicación. Espero que luego sí se escuche. Em, entonces, ¿qué pasa? Que Ilúvatar se puso de pie y todo esto. Lo que dice del tema es un tema parecido y sin embargo distinto. Cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Entonces es el tema principal, pero es muchísimo más potente. Tiene más fuerza y tiene bueno, una nueva belleza es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, es el tema principal con más fuerza. Así. Uy, perdón. Sorry. Aquí estoy otra vez. Vale. Ese sería el tema principal. Yo creo que va sobre volúmenes, lo que se oye y lo que no se oye. Ese sería el tema principal. Es igual que sale al principio, pero tiene más fuerza. Entonces la instrumentación es diferente. Hay metalada, están todos los metales ahí formando parte de este gran tema,
lo que al principio era más una flauta y un oboe, un poquito más suavecito. Y después hay muchísimos instrumentos de cuerda y también hay algunos instrumentos de percusión. Entonces, bueno, va cogiendo un poquito de poder, ¿no? De forma. Entonces, después de esto, ¿qué pasa con Melkor? Dice, la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más. Entonces, es una guerra de sonidos violenta y... Un momentito. Sí, exacto. Lo que hace es, Melkor entra en escena y más tarde en el libro, Tolkien escribe que Manwë era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar y el primer instrumento en el segundo tema que Ilúvatar había levantado contra la discordancia de Melkor. Entonces, esto sale mucho más tarde en el capítulo, pero tiene que ver con esta parte. Entonces lo meto aquí y es que Melkor hace una intervención. ¿Y qué pasa? Entonces dice que Manwë es el primer instrumento en el segundo tema contra la discordancia de Melkor. ¿Qué pasa aquí? Manwë representa la flauta, el tema de arriba, que es el tema principal, básicamente. Y abajo está la discordancia de Melkor. Entonces están jugando a la vez y es una lucha. Entonces, os estoy leyendo y sí, este es más suave que el primero por cómo está escrito. El compás en el que está escrito es un 3x4. Entonces, es el tema que antes eran 4x4 corrompido en un 3x4 y adaptado. Entonces, este sonaría así. Vale. Bueno, habéis visto que lo que hay abajo es un do, fa sostenido y mi bemol son parte del acorde de Melkor, pero arriba está el tema principal. Pero luego dice Melkor predominó. Entonces Melkor al final se queda solo, básicamente, gana. Entonces, a ver si Melkor me está dando problemas con el audio, ¿eh? Eso no me gusta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empieza la tercera música. Sí, el final a mí también se me está cortando, entonces no sé realmente qué es. Pero yo ya he pedido perdón de antemano por si algo no funciona. Entonces, la tercera parte dice, Melkor levantó la mano derecha y he aquí que un tercer tema brotó, joder, Melkor, perdón, y Ilúvatar levantó la mano derecha y he aquí que un tercer tema brotó de la confusión y era distinto a los otros, porque parecía al principio dulce y suave un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías. Entonces, sí, luego os lo pondré entero y si no también os lo puedo mandar, o sea, tampoco hay problema. Ningún estrés. entonces, este tema, en la tercera parte, cómo empieza después de la intervención de Melkor, dice que es al principio suave y dulce y un mero murmullo de sonidos, leves en delicadas melodías. La armonía que utilizo en esta tercera parte es la misma que el tema principal, pero no está el tema. Es la armonía con otro tema, digamos con otra melodía, pero evoca un poquito al tema principal. Lo importante es que suene dulce y suave y un murmullo de sonidos leves en delicadas melodías. Entonces, tendemos aquí. Ya creo que se está cortando al final todo el rato, pero bueno, esperemos que funcione luego. Vale, entonces este sería el tema de la tercera parte, un poquito diferente. Y después, ¿qué pasa con este tema? Se desarrolla y dice, pero no pudo ser apagado y adquirió poder y profundidad. Entonces, ahora es el mismo tema, pero
se mantiene la melodía del tema, pero no la armonía. La parte anterior era se mantiene la armonía, pero no la melodía, y ahora es se mantiene la melodía, pero no la armonía. Vale, voy a bajar me comentan por aquí que voy a bajar el volumen de esto y a ver si funciona, ¿vale? Os pongo este tema. Pues, pues ahora se ha escuchado, ¿no? Vale, un momentito, ¿eh? Es el volumen, sí, es el volumen. Perdonadme, chicos. Pues para luego, para la escucha entera, la pongo, le bajo el volumen y, y ya está. Vale, entonces, en la tercera música, la tercera parte de la música, tenemos primero el tema, que es solo armonía del tema con otra melodía, y ahora es la misma melodía con otra armonía. Entonces, no sé si os vais viendo que está sonando todo el rato lo mismo, pero parecido, pero diferente, pero... Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? Vale, ahora es cuando Tolkien explica, porque solo él había concebido a los hijos de Ilúvatar que llegaron con el tercer tema, y ahora estamos en el tercer tema. Y dice, ahora bien, los hijos de Ilúvatar son elfos y hombres, los primeros nacidos y los seguidores. Entonces, este pequeño episodio trata de Eru creando a sus primeros nacidos y a los segundos. ¿Cómo abordo esto? Y yo cuando estuve escribiendo pues esta parte decía yo, no sé realmente cómo abordar este problema, porque ¿cómo represento a Eru? ¿Cómo represento a los primeros nacidos? ¿Cómo represento a los segundos? Que vienen en el tercer tema. Vale, así como rápidamente, la siguiente diapositiva se me ocurrió adjudicar una nota a cada letra, así, tal cual. Y elegí las letras de Eru, que son re sostenido, si bemol y do bemol. Vale, sostenidos y bemoles juntos es un poquito raruno, ¿vale? Entonces convertí el re sostenido en su armonía, la misma nota, ¿no? Pero para que todos sean bemoles. Y entonces, esto que veis aquí en el arpa que hace mi bemol, si bemol, do bemol, eso representa Eru. Entonces, todo esto es Eru, 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 Eru. Básicamente la música está diciendo Eru, 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 Eru. ¿Vale? Bueno, es un poco una flipada mía, ¿eh? Tampoco... Y todo esto se basa en el acorde del mi bemol, que es de donde sale la palabra Eru. Entonces, todas las cuerdas están haciendo el acorde de mi bemol y el arpa está diciendo Eru, 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 Eru. Entonces, entran las flautas con un mi bemol, que es la misma nota de Eru, el principio de Eru, y hacen mi bemol, fa, mi bemol, fa, mi bemol. ¿Por qué? ¿Por qué mi bemol fa? Porque al final los primeros nacidos, los elfos, son los primeros en nacer y son los que son más cercanos a Eru. Entonces, el intervalo es también muy cercano. Es una segunda mayor, está muy cerca. Y después entran los oboes, que empiezan con la misma nota porque salen de lo mismo, y hacen una quinta, mi bemol, si bemol. Está más lejos, son los segundos y son los que están un poco más lejos de Eru, ¿no? Entonces, básicamente, intentaba representar con música un arpa que dijese Eru, una flauta que dijese los que son más cercanos a Eru y los primeros que han nacido, por eso entran primero, y el oboe los segundos, porque entran segundos, y los que están un poco más lejos de Eru. Eso es básicamente lo que quería transmitir con esta parte, que es la creación, Eru, me lo imagino ahí como yo con el crochet, creando hombres y elfos, así, tiki tiki. Y entonces esto suena así. A ver con el volumen bajito, vale. Ay, no, espérate, no es esto. Un momentito, chicos. Vale, aquí.
Vale, entonces eso sería un poquito el rollo. Es la creación. Bueno, sin más, se me ocurrió esa idea. Y después de esto, ya es el final de la tercera música que dice, la música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana e infinitamente repetida y poco armónica. Pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que bramaban unas pocas notas, todas al unísono, e intentó ahogar a la otra música con una voz violenta. ¿Qué pasa? Si la música se oye bajita, pero la subís vosotros en vuestro ordenador, porque si la subo yo se corta, ¿vale? Entonces, la música de Melkor es estridente, lo primero. Entonces hay notas que son muy agudas y muy disonantes, y eso hace que sea estridente. Infinitamente repetida porque va pasando todo el rato lo mismo, y poco armónica. Básicamente está utilizando su acorde de séptima de dominante constantemente, poco armónica, todo el rato eso. Pocas notas y todas al unísono, intentando ahogar otra nota. Vale, esta es potente, así que la voy a poner con volumen bajo para que, pues ya sabéis para qué. Entonces, dadme un momentito. Aquí está. Sí, Melkor nos da problemas. Vale, pero bueno, espero que luego en la completa, yo por lo menos no he podido escuchar el final, me decís vosotros. Y después de esto, después de esta intervención, vale, después de esta intervención es cuando Ilúvatar se puso de pie por tercera vez, era terrible mirarlo a la cara, levantó entonces ambas manos y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Este acorde no os lo voy a poner, además no va a sonar, porque es muy estridente, y tampoco quiero poner simplemente el audio de un acorde, eso luego en la totalidad se entendería. Y después, cómo termina esta música, sería dos acordes y quería hacer un acorde interesante que dice, el texto final dice, Ilúvatar les dijo, contemplad vuestra música. Les mostró una escena dándoles vista donde antes había habido solo oído, y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos, y era un globo en el vacío. Ea, que sean estas cosas, y enviaré al vacío la llama imperecedera, y el mundo será. Entonces, son dos acordes, al final el chimpún de toda la vida, pero el primer acorde es el de Fa sostenido mayor, que es la cuarta aumentada de Do, que es un acorde muy alejado, pero el Fa sostenido estaba en la escala del principio, en el que me he basado para esta pieza, y el Fa sostenido habla de la llama imperecedera, y es que está hablando de que enviaré al vacío la llama imperecedera y el mundo será. Entonces, el acorde de Fa sostenido mayor es la llama imperecedera y el acorde de Do mayor es y el mundo es. Básicamente, gracias a la llama imperecedera, el mundo es. Entonces, la cuestión aquí es, os voy a poner todo el audio. Lo que no sé es qué va a pasar. No lo sé porque hay muchas partes que entra Melkor y no lo sé. Lo pongo y si se corta, pues Thranduil me ayuda. Con apoyo moral, porque mucho más no se puede hacer. Entonces, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Todo completo, todo el audio completo. En total son casi 6 minutos o así. Y si veis que no lo habéis podido escuchar, pues os lo mando, no tengo ningún problema, os lo mando. Vale, entonces, yo le voy a bajar el volumen, si queréis subírselo, pues lo subís vosotros, y si en algún momento el Melcore entra y no suena, pues lo corto y vamos viendo qué hacer. ¿Vale? Vale, aquí os dejo toda la visualización del vídeo con la música.
Sí, que me he quitado el micrófono para no molestar. Que bueno, que esto es, esto es la pieza musical que he hecho para la música de los Ainur. Es verdad que querría desarrollarla más, pero hace falta tiempo y un poquito de dedicación. Entonces, por ahora es lo que tengo. Y lo que quería era explicaros un poquito de dónde salen las cosas, porque muchas veces, por mucho que te conozcas el texto y escuches una pieza, si no te explican al final las cuestiones musicales, pues hay que saberlas para entenderlas, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el resultado. Espero que en un futuro lo pueda, no quiero decir mejorar, sino alargar, meter un poquito más de material, pero esto es todo. Así que ahora mismo, si queréis preguntar algo, decir algo, lo que sea, ahora ya es vuestro turno. Y si no, por mí, esto ha sido todo. Ahí, voy a Hola. quitar esto. Salgo de entre Hola, las Carlos. soplas. Enhorabuena, qué maravilla, qué maravilla. Estaba escuchando, es una pena, perdón por mi parte también, porque no sé qué podía yo hacer con el audio. Ya voy a mirarlo, me lo he apuntado para mirarlo para el futuro, para que esto Es raro no pase más. porque Pero toda la pieza se ha oído. se Entonces, ha ido bueno, perfecto, ¿eh? Perfecto, y ha sido maravilloso. O sí, sea que enhorabuena, muchas gracias por muchas traernos esta gracias. maravilla de audio. Qué fantasía, de verdad. Muchas gracias. Y eso, mientras la gente si tiene alguna pregunta la va poniendo, te quiero agradecer por haber traído esta charla al canal de Twitch y vengo a hacer la clásica cuñita para deciros a todo el mundo de la asociación que este canal es vuestro también, ¿vale? Si tenéis cualquier charla que pensáis que puede encajar en este tipo de formato, sabéis además que después os la subimos a YouTube para que esté ahí en el futuro, nos decís tranquilamente, ahora os paso el contacto en cuanto, un segundito. Eso, nos escribís a ese correo electrónico y estamos para serviros. Lo que necesitéis, si podemos, os lo daremos. Así que eso, no sé si... Antes de terminar, quiero hacer un pequeño apunte, un pequeño agradecimiento, porque yo al final la música la escribo siempre en el Musescore, que es la aplicación para hacer música, perdón, para escribirla, para hacer partituras y todo esto, pero claro, el audio que te ofrece el Musescore, hablando en plata, es una mierda. Al final es un MIDI que por mucho que tú Mm, estés escribiendo cosas, pues no te está diciendo, no te está reproduciendo realmente lo que está escrito. Es mucho, muy robótico, es muy... suena mal. Entonces, lo que sí que quiero hacer es también hacer un pequeño agradecimiento, porque nuestro queridísimo Mo me ayudó a que no sonase a MIDI. Él lo pasó por un no sé qué, él hizo no sé cuántos, yo no sé realmente lo que hizo. Mo hace magia, todos sabemos. Y mm, entonces sí, con el MIDI que yo le di, él lo hizo sonar más real. Entonces, es verdad que lo que estábamos escuchando no sonaba muy a MIDI, realmente sonaba a música, aunque no obviamente a una orquesta realmente tocando en directo, pero sonaba a música. Y eso quiero agradecérselo a Mo, que al principio no lo he dicho, pero bueno, antes de terminar quiero decirlo. Ya está, mm, eso era todo. grande Mo. Bueno, Siempre. pues parece que no hay preguntas, tampoco pasa nada. Quiero decir, nos has dejado aquí un momento maravilloso, o sea que estupendo. Pues nada, ya sabéis que tendréis el vídeo disponible aquí en Twitch durante unos 15 días, pero probablemente a partir de la semana que viene lo tendréis en YouTube. Así que nada, muchas gracias a todo el mundo por estar, muchas gracias a ti otra vez por la charla y recordad que Gracias a vosotros. estas charlas del Esmiel Montaraz de Senderos Secretos van a seguir estando en el canal. Os avisaremos con tiempo por redes, como siempre, ya sabéis. Así que nada, disfrutad del sábado. ¿No, Marie? Chao.